Bienvenidos a Desarrollo Útil. Soy Pablo y hoy continuamos con el curso de JavaScript. En este vídeo toca hablar de los objetos, y veréis que aunque el concepto es muy similar a otros lenguajes, hay unas leves diferencias a la hora de tratar con objetos en JavaScript respecto a la programación orientada a objetos tradicional, donde es necesario que exista una clase para poder crear un objeto. En JavaScript no. En JavaScript veréis que los objetos se pueden crear directamente. Y a mayores de todo esto, en este vídeo vamos a despejar la duda de dónde viene ese console.log, de dónde sale ese console, de dónde salen los boolean, los parsing. Pues bien, hoy vamos a hablar de todo ello hablando del objeto window. Así que nada, vamos con ello. Para empezar este vídeo quiero hablar sobre qué son los objetos y cuál es su finalidad. Es decir, para qué nos sirven los objetos o por qué existen los objetos. Pues bien, cuando trabajamos con programas reales, habitualmente tenemos múltiples datos almacenados, por ejemplo en variables, y queremos agrupar todos esos datos en un contenedor, en una entidad superior, para poder tratarlos como uno solo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos los datos personales de una persona, ¿vale? Por ejemplo, los datos personales míos, nos interesa tener el nombre, el apellido, el correo, teléfono, dirección, etc. Pero nos interesa que todos esos datos estén relacionados conmigo, con una única entidad. Porque si no podríamos tener un jaleo de variables, de tener nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, etc. Entonces, para relacionar todos estos conceptos y para poder agrupar distintos valores dentro de un mismo contenedor, existen los objetos. Y veremos que para crear objetos en JavaScript no es necesario que exista una clase que nos determine qué propiedades puede o no puede tener, sino que el objeto es un tipo más de datos y podemos declararlo como tal, y lo vamos a ver a continuación. Para declarar objetos, prácticamente siempre lo haremos con const, ahora os explicaré por qué. Const persona es igual, como hasta ahora habitualmente las mismas reglas de las variables, pero aquí abrimos y cerramos unas llaves. Como ya os he dicho, al abrir y cerrar llaves lo que estamos marcando es un ámbito, es decir, desde dónde empieza hasta dónde acaba, en este caso, el objeto. Y aquí dentro del objeto es donde declaremos sus propiedades y sus métodos. Vamos a empezar con sus propiedades o atributos, como queramos llamarlo. Para ello simplemente es como si estuviéramos declarando más variables dentro. Vamos a darle nombre y vamos a decir que es Pablo. Y aquí rápidamente veis el formato de un objeto. La propiedad, este nombre que le hemos dado, es el nombre de la propiedad. Es como si fuera una variable dentro del objeto. O sea, que solo existe dentro de persona, ¿vale? Pero al ser una variable dentro de un objeto, al ser un atributo, en lugar de utilizar el operador igual, aquí vamos a utilizar el operador dos puntos. Lo que estamos haciendo es asignar al valor, a la propiedad nombre, el valor de Pablo. Es como un igual, ¿vale? Pero es que aplica dentro de un objeto. Podemos crear también apellidos, castellanos, teléfono 666-555-444. No me llaméis a este número, no creo que haya mucha suerte. Y vamos a poner, por ejemplo, edad 26. ¿Vale? Como veis, podemos declarar variables de distintos tipos de datos. ¿Y qué tipos de datos puede tener aquí los atributos del objeto? Pues todos los tipos de datos que existen. Es decir, podemos declarar strings, numbers, boolean, null, undefined evidentemente no, porque no estaría definido, ¿vale? Y también podemos declarar funciones, podemos declarar otros objetos, podemos declarar arrays, etc. ¿Vale? Es decir, podemos almacenar todo tipo de datos que existan en JavaScript. Bien, y ahora, ¿cómo accedo a las propiedades del objeto? ¿Cómo manipulo este objeto? Ya tengo la persona, que lo primero que vamos a hacer es imprimirla en la consola. Y veis que aquí la propia consola detecta que es un objeto y lo que hace es ponerme esta flechita para que pueda abrir y ver las propiedades del objeto. Apellidos, edad, nombre y teléfono. Las ordena evidentemente alfabéticamente. Y este proto del que hablaremos un poquito más tarde. Bien, para acceder a una propiedad, de momento nos vamos a quedar con esta parte de aquí, las 4 que hemos declarado. Para acceder a una propiedad dentro de un objeto, simplemente podemos hacerlo con el operador punto. Persona, es decir, el nombre que le hemos dado al objeto, persona, punto, y su propiedad. Persona.nombre, pues nos daría el nombre, persona.apellido
apellidos, nos daría el apellido, etc. Y hay otra forma de hacerlo utilizando arrays, que lo veremos en un vídeo siguiente. Os lo voy a adelantar un poquito porque es muy sencillo, vaya, que es simplemente escribir persona y aquí, como string, el nombre exacto del atributo. Esto sería equivalente a poner persona.nombre. Y hay veces en las que, por ejemplo, en las que no conocemos a priori la propiedad, por ejemplo, no nos llega a través de la entrada o lo que sea, y tenemos que acceder de esta forma. No es lo habitual es utilizar el punto, pero hay ocasiones, ya lo veremos más adelante, en las que sí que es estrictamente necesario hacerlo así porque no tenemos otra manera. Bien, pero de momento nos vamos a quedar con persona.nombre. Y además de acceder, evidentemente, esto actúa como una variable. Es decir, nosotros en cualquier momento podemos decirle que persona.nombre es igual a Pavolo. ¿Vale? Y si imprimimos ahora el valor de persona.nombre, nos sale Pablo y Pavolo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Porque algunos seguro que ya os habréis dado cuenta. Oye, pero es que esto es una constante. ¿Por qué la estás modificando? Bien, si recordáis cuando hablamos de variables y constantes en el vídeo 2, os comenté que las constantes no se pueden reasignar. Reasignar es utilizar el operador igual. Y yo en ningún momento he reasignado persona. Es decir, no he vuelto a poner persona igual. Lo que he reasignado ha sido una de sus propiedades. Es decir, el objeto persona existe, sigue existiendo, tiene las mismas propiedades. Y yo lo que he hecho ha sido modificar una de las propiedades y no todo el objeto entero. Veremos que si intento hacer persona igual y le pongo aquí nombre, José, veremos que aquí sí que nos da el error de las constantes, porque persona estamos reasignando persona. Si lo hiciéramos con let, nos quitaríamos este error. Pero lo que os quiero decir es que los objetos suelen ser constantes, suelen ser la mayoría de casos constantes, porque habitualmente lo que reasignamos no es el objeto entero, sino alguna de sus propiedades. Por eso os dije que la constante, aunque parecía que tenía menos uso del que realmente tiene, luego cuando vas avanzando te das cuenta de que se utiliza para muchas más cosas, casi más que las LED. De hecho, bastante más que las LED, si programas en condiciones. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto cómo podemos acceder y cómo podemos modificar un atributo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar al caso de la factura. La factura que hicimos en el ejercicio en el que estuvimos trabajando un poco con las multiplicaciones y demás. Vamos a ver cómo se haría en el caso de un objeto. Es decir, yo tengo una factura, esa factura tiene una serie de productos con una cantidad, un IVA, etc. Y quiero calcular el total. Vamos a verlo con objetos. Bien, pues si recordáis en ese ejercicio básico teníamos unos precios, una cantidad y unos impuestos. Y lo que hacíamos era sumar precio por cantidad por impuestos sumado al siguiente precio por cantidad por impuestos. Entonces vamos a llamarlo elementos de la factura o ítems de factura, ¿vale? Const ítem 1 es igual a precio, vamos a decir que son 15 euros, cantidad, 2 artículos, impuestos, vamos a decirle que 1.21. Y como recordáis, por buena práctica, aquí const IVA es igual a 1.21. Vamos a llamarlo IVA general. Ahora veréis por qué. IVA general. ¿Veis que podemos, ya aprovecho, podemos reasignar valores exactamente igual que si fuera una variable? Y ahora, por ejemplo, aquí, const item 2 es precio 25, cantidad 2.3, impuestos, vamos a decirle que ya no tenemos el IVA general porque, por ejemplo, es un producto con IVA reducido que es 1,10, un 10% de IVA. ¿Veis un poco por dónde iba este IVA reducido? ¿Vale? Así por lo menos funciona en España, vaya. Bien, ya tenemos declarado el ítem 1 y el ítem 2, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es declarar la factura. Factura es igual
ítem 1, 2 puntos, ítem 1, ítem 2, 2 puntos, ítem 2. Bien. Vale. Lo que acabáis de ver aquí es, creo un objeto, creo otro objeto y creo un objeto más grande todavía, cuyos elementos, aquí lo he llamado ítem 1, podía haberlo llamado primer ítem. Es decir, no tiene nada que ver el nombre que yo le di aquí con el del valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo aquí, lo llamamos ítem 2 e ítem 1, lo que podemos hacer es omitir estos dos puntos. Es decir, cuando a un lado de los dos puntos haya lo mismo que al otro, es decir, ítem 1, 2 puntos, ítem 1, podemos hacer un pequeño atajo, ¿vale? En la sintaxis y poner simplemente ítem 2 e ítem 1. Y vamos a ver que si imprimimos factura, lo que nos va a devolver es un objeto cuyos objetos tienen los valores correspondientes. Y si recordáis en JavaScript, igual que asignábamos números o strings a una variable, también podemos asignar funciones. Y de hecho esta es la forma en la que creamos un método de, en este caso, factura. Vamos a decirle que queremos crear el método calcular total. Al ser de tipado dinámico, lo único que diferencia a los argumentos de los métodos es el tipo de datos que almacenan. Es decir, como es tipado dinámico, calcular total, si le pasamos una función, automáticamente JavaScript detecta que es un método, mientras que si tiene un valor simple, un objeto, etcétera, detecta que es una propiedad, por si acaso alguien todavía tiene la duda. Entonces, podemos crear aquí simplemente una función que nos devuelva el total de ítem 1 y de ítem 2. Pero claro, evidentemente, calcular el total de ítem 1 e ítem 2 aquí no es lo suyo, no es lo lógico. ¿Por qué? Por una cuestión de responsabilidades. Es decir, yo aquí podría coger y empezar, vale, total es igual a ítem 1 punto cantidad por ítem 1 punto precio por ítem 1 punto impuestos más ítem 2 punto cantidad por ítem 2 punto precio por ítem 2 punto impuestos. Y ahora decirle return total. Vale, entonces si yo ahora mismo ejecuto factura punto calcular total, puesto una coma, perdón, si ahora lo ejecuto me da 118,8, es decir, está bien hecho, funciona. Pero aquí tenemos un problema, responsabilidades. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de calcular el precio total del ítem 1? Tiene todos los datos. ¿Quién tiene todos los datos? El ítem 1. Con lo cual, lo lógico sería que este ítem 1 fuera quien calculase su propio total. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo bien. Entonces, calcular total, 2 puntos, ¿vale? Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque para calcular el total del ítem 1 necesitamos el precio, la cantidad y los impuestos del propio ítem 1. Es decir, dentro del ítem 1 necesitamos los datos del ítem 1. No sé si me estoy explicando. Para ello existe la palabra clave this. This.precio hace referencia a this, a mí mismo, ¿vale? Punto precio. Pero aquí viene una de las diferencias entre las arrow function y las funciones normales. Vamos a ver qué es this, por ejemplo, en esta función, ¿vale? Vamos a imprimir console.log de this y vamos aquí a llamar, por ejemplo, desde aquí a const precio total 1 es igual a ítem 1.total, calcular total, perdón. Y aquí nos dice window, ¿vale? Es el padre, este this apunta a window. Veremos justo después de esto por qué.
Pero el caso es que este this no apunta a ítem 1, que es lo que queremos. Mientras que si hacemos esto con una función normal, this es ítem 1. ¿Veis la diferencia que hay entre funciones normales y funciones arrow? Por eso, en su momento me planteé si empezar con las funciones normales, después dejarlo todo en funciones normales y a posteriori convertirlo a arrow o no. Pero mucha gente se quejaría en plan de, oye, yo he visto que se hace con esto, tal. Entonces explico las dos formas. Pero que sepáis que cuando estamos trabajando con objetos y cuando necesitamos usar this, ¿vale? Cuando necesitamos hacer referencia a los datos del propio objeto, es obligatorio usar function. Aunque estemos en JavaScript, lo más moderno que queráis, no existe una forma de bindear las funciones directamente, o por lo menos no de una forma limpia, vaya, directamente si lo hacemos así. Entonces, una vez que tenemos este this, ¿qué es lo que podemos hacer con él? Pues tan sencillo como que devolveremos this.precio por this.cantidad por this.impuestos. Entonces, aquí sí, total, ¿vale? Este total 1, ¿vale? Vamos a imprimir total 1, es 36,3. 15 por 2 son 30, por 1, 21, 36,3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Delegar la responsabilidad de calcular su propio precio a ítem 1. En este caso, haremos lo mismo con ítem 2 y veis que como los objetos son del mismo tipo, el método sería el mismo. Más adelante veremos que cuando todos los objetos de un tipo tengan una serie de métodos por defecto, lo que haremos será crear unas clases y demás. Pero no me quiero adelantar a eso porque no tiene sentido verlo ahora mismo. Es decir, esto se podría crear una clase que fuera ítem y crear ítem 1 e ítem 2 basándonos en esa clase. Pero ahora mismo, en este punto del curso, no es necesario ver eso. ¿Vale? Entonces, tenemos calculado el total de dis.precio, dis.cantidad, dis.impuestos, ¿vale? De los dos, ítem 1 e ítem 2, perdón. Entonces, aquí lo que nos interesa es decir que const total, ¿vale? O bien return directamente, si no lo vamos a utilizar, return, ¿vale? Ítem 1 punto calcular total más ítem 2 punto calcular total. Y veis que ahora sí nos marca el valor definitivo. Pero aquí quiero que os fijéis en una cosa. A la vez que yo estoy haciendo esto, lo que estoy apuntando es decir, si yo este ítem 2, ítem 1 e ítem 2 los elimino de la factura, los comento para que no hagan nada, sigue funcionando igual. ¿Por qué? Porque ítem 1 e ítem 2 lo que están haciendo referencia es a ítem 1 y a ítem 2 de la línea 4 y 13. No están haciendo referencia a sí mismo, porque para hacer referencia a sí mismo necesitamos un this. This punto y this punto. Pero ya hemos dicho que si tenemos una función flecha, una arrow function, no vamos a poder usar this. Nos va a dar un error, ¿vale? Y tendremos que transformarlo a function. Evidentemente estas functions pueden recibir parámetros, podríamos recibir un menos el descuento, vamos a recibir un descuento, total, esto más esto, ponemos todo entre paréntesis, ¿vale? Y lo multiplicamos por el descuento. ¿Vale? Vamos a ponerle que el descuento es de un 20%, entonces sería 0.8. Y veis que aquí lo aplicamos igual, es decir, son funciones exactamente igual que las demás. Vaya. Bien, ¿y qué más nos queda por saber de los objetos, por lo menos para este vídeo? Pues nos queda por saber dos cosas. Lo primero es un comportamiento un tanto extraño que ocurre con los objetos y que nos puede llevar a errores, ¿vale? Vamos a crear, por ejemplo, imaginad que queremos crear un tercer ítem, ítem 3, y queremos que sea exactamente igual que ítem 2, pero queremos luego que el precio sea 24, ¿vale? O que la cantidad sea 2, o cualquier cosa, cualquier modificación, ¿vale? Entonces le decimos que ítem 2 es igual, ítem 3, perdón, es igual a ítem 2, y como ya hemos visto, ítem 3 punto precio es igual a 23, ¿vale? Voy a borrar esto de factura de momento porque ya no nos va a hacer falta, ¿vale?
Entonces, si yo ahora mismo imprimo ítem 3, ¿vale? Vemos que el precio es correcto. Precio es igual a 23, es decir, ítem 2 tenía todo esto, ítem 3 tiene lo mismo, pero tenemos 25 y aquí tenemos 23, ¿vale? Entonces, en buena lógica, si yo ahora imprimo el precio de ítem 2, el precio será 25. Pues no, es 23. ¿Por qué está pasando esto? Porque ítem 3 e ítem 2 son exactamente el mismo objeto, ¿vale? ¿Por qué? Esto es un tema bastante difícil de explicar si no conocemos el concepto de primitivos y de referencias. Los primitivos son tipos primitivos, se llaman tipos primitivos no porque sean básicos, sencillos o simples, sino por cómo se almacenan, ¿vale? Los primitivos almacenan su valor directamente, es decir, si yo declaro un tipo primitivo, un 5, un 10, un hola, lo que queramos, almacenamos el valor algo es igual a hola y el valor que se almacena es hola. Pero un objeto, al ser un tipo de un tamaño que puede ser muy grande, no podríamos almacenar en esa pila, ¿vale? No podemos almacenar en esa memoria, no podríamos almacenar el valor directo. Lo que almacenaremos será una referencia, ¿vale? Una referencia, un puntero, para los que conozcáis este concepto, que hará referencia a dónde está localizado ese objeto en memoria. Entonces, cuando nosotros estamos copiando este objeto con igual, lo que estamos copiando es la referencia. Es decir, tenemos una referencia aquí, otra referencia aquí, y las dos apuntan al mismo objeto. Con lo cual, si yo accedo aquí, voy a la referencia, me voy a ir a memoria al objeto que esté apuntando, ¿vale? Y lo voy a modificar. Y si yo me vengo más abajo, a la otra referencia, en este caso a ítem 3, y accedo, voy a acceder a la referencia de memoria a la que apunte, es decir, al mismo objeto. Por eso, todas las modificaciones que yo haga en ítem 2 e ítem 3 van a reflejarse igual en ambos, porque ambos son el mismo objeto. No sé si esto os ha quedado claro, lo veremos mucho más en profundidad cuando hablemos de condicionales, del igual, del triple igual, etcétera, ¿vale? Y veremos cómo se comparan objetos, si es que es posible, qué estrategia seguiremos y demás. Pero quiero que os vaya sonando esto para que no cometamos los errores y no nos volvamos un poco locos nada más empezar. Entonces, objetos, funciones y todo lo derivado, porque al final todo el resto son objetos, se almacenan como referencias. Y los tipos primitivos, los 5 tipos que hemos hablado, se almacenan como valor, ¿vale? Los valores los podemos modificar, los objetos hay que tratarlos con delicadeza. Y bien, para finalizar este vídeo, quiero hablaros de console.log. ¿Qué es console.log? Como veis, a estas alturas ya sabremos que console.log de hola lo que está haciendo es acceder al objeto console con el punto, acceder al método log, por eso está en verde, porque es una función, y pasarle los parámetros hola, en este caso. ¿Y de dónde sale este console? Es decir, ¿por qué existe un objeto console? ¿Por qué existe un método parseInt o parsefloat? Parsefloat, parseInt. ¿De dónde salen boolean, string, number, etcétera? Es decir, todo esto lo hemos estado utilizando en los otros vídeos y os dije, ya veremos cuando lleguemos a los objetos de dónde sale todo esto. Para explicaroslo bien, vamos a venir directamente al navegador. Bien, pues ya estamos en el navegador. Como veréis, recién abierta una pestaña, recién actualizada y sin hacer absolutamente nada, evidentemente estamos en el curso, vamos a limpiar la consola. Lo que vamos a tener en este navegador son los boolean que hemos comentado, boolean de 5, la true, los string de 5, etcétera, es decir, todos estos métodos. Pues bien, en JavaScript, cuando un navegador, cuando un entorno de ejecución implementa JavaScript, por definición del lenguaje tiene que haber un objeto padre de todos, y en el caso del navegador, ese objeto padre es window. Ese objeto no lo creas tú en tu código, sino que lo crea el navegador directamente. Es decir, ese objeto siempre existe en el navegador. Vamos a ver que si accedemos al objeto window, es un objeto que existe en el navegador y que tiene un montonazo de métodos. Pero un montonazo, es decir, muchas de las cosas que se pueden hacer por defecto en JavaScript, o todas las cosas que se pueden hacer, están aquí en window, ¿vale? En window o en sus derivados, vaya. Es decir, en window estaría object y en object tenemos los métodos de objeto. En window está string y tenemos los métodos de string, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos accediendo a console, realmente no estamos, cuando estamos haciendo console.log de 1,
¿vale? Lo que estamos haciendo realmente es window.console.log de 1. Y veis que hace exactamente lo mismo. Es decir, cuando nosotros no declaremos, cuando nos intentemos sacar un objeto así de la manga, lo primero que va a hacer es comprobar si nosotros hemos creado las variables. Es decir, si nosotros creamos un objeto A, una constante A, y nosotros hacemos A.algo, ¿vale? Va a buscar ese A como un objeto en nuestras variables. Si no encuentra ese A, va a decir, oye, a lo mejor están intentando buscar algo en Windows. Va a seguir subiendo hasta que llegue al padre, es decir, en Windows. Y si en Windows no existe, ¿vale? Si en Windows no existe, es cuando vamos a tener el problema, cuando nos va a saltar ese error o esa excepción. Pero por defecto, me gustaría que echáramos un vistazo a métodos que tiene Windows. Windows, vamos a ver que aquí estarían los famosos eventos de JavaScript, estaría la función alert, ¿vale? Atop, por ejemplo, que es para base 64, para codificación en base 64, Betoa, que es para, evidentemente, B2A, A2B, B2A, ¿vale? Para codificar y decodificar en base 64, Fetch, que es para hacer llamadas asíncronas a APIs, por ejemplo, Document, que es para manejar el document, digamos, el documento HTML, el DOM, que se llama, el famoso DOM, ¿vale? Y otra serie de cosas, Location, que nos dice, por ejemplo, la URL que tenemos. Es decir, estaría muy bien que echarais un vistazo a ver qué tiene este objeto window, que vierais aquí, que hay un montón de cosas. Todo esto evidentemente está documentadísimo, es decir, todos estos métodos, cuando quieres buscar algo, lo buscas en internet, en la MDN o en cualquier otra biblioteca, pues en otra documentación, perdón, y lo tienes. Pero bueno, siempre está bien tener esa curiosidad de ver qué hay aquí, ¿vale? Y aquí todos estos on abort, on after print, on animation end, etcétera. Todo esto son eventos. Todo lo que empiece por on son eventos. On focus, por ejemplo, cuando hacemos focus en un formulario, sería un evento de on focus. Todos estos eventos se pueden setear aquí, ¿vale? Entonces, todo esto que tenemos, lo tenemos disponible. Algunos son propiedades, algunos son métodos. ¿Veis? Función scroll to, scroll by. Por ejemplo, scroll to 0, por ejemplo, si tuviéramos un scroll, podríamos volver a la posición 0. Un montón de cosillas. Así que, cuando me veáis utilizar console, cuando me veáis utilizar boolean, string, parseInt, etc., array.isArray, todo eso va a salir de este window, ¿vale? Es decir, todo el objeto window está precreado por el navegador, no por nosotros, ¿vale? Lo podríamos modificar, pero no es lo suyo, ¿vale? Está creado por el navegador al implementar este JavaScript del propio navegador y lo tenemos disponible siempre que queramos. Y por eso el propio código de JavaScript, cuando nosotros utilizamos alguna de las cosas que hay en el navegador, si nosotros ponemos aquí Pablo, evidentemente no lo detecta. Pero ¿qué pasa si ponemos console? Console.log. Veis que ya me lo marca con una serie de colores. Esto es porque ya el propio detecta, el propio editor detecta que estamos utilizando una serie de métodos conocidos de JavaScript. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os esté gustando y si es así, dejadme vuestro like y suscribíos al canal para no perderos los próximos vídeos. También recordaros que tenemos aquí debajo nuestras redes sociales y que estamos haciendo directo todos los lunes, miércoles y viernes y allí podremos contestar vuestras dudas, hablar un poco con nosotros, nos podréis preguntar lo que queráis, así que os animo a pasaros. Y nada, hasta el próximo vídeo.